En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en el seminario y a poder compartir esta charla que se titula Presencias del imaginario kafkiano en la poética de Alice Cowan, cuya intención o finalidad es establecer puentes de conexión entre la poesía de esta autora de la generación beat con parte del imaginario kafkiano, incidiendo en esta idea de imaginario como todo un universo interpretativo que nos ha sido ofrecido en torno, ¿no?, a la figura de Kafka, para ver qué presencias del mismo pueden atravesar los poemas de Cowan. Primero nos vamos a fijar en figuras como lo liminal y después en la configuración de esos espacios, de cómo se configuran los espacios liminales, ambiguos y fronterizos, y para ver, ¿no?, cómo cobran un protagonismo importante. Y después ya ahondaremos más en el concepto de lo abyecto, que también tiene un componente muy liminal. Esto lo veremos a través de los poemas de Cowan sobre cucarachas, que dialogan con la figura abyecta, ¿no?, como metáfora del ser marginal, en un acercamiento a ese bicho monstruoso, ¿no?, de la metamorfosis. Pero antes me gustaría establecer unos puntos de unión entre Cowan y entre Kafka. Kafka y Cowan comparten el haberse crecido en una familia de origen judío de clase medio alta y tal vez esperándose de ellos una serie de valores y exigencias familiares con las que no terminaron de encajar. Esto se materializa en una relación conflictiva con los progenitores, especialmente con la figura paterna, que de formas muy diversas, ¿no?, llega a ocupar un lugar importante en su obra. Son hijos de épocas convulsas que marcan su identidad y su escritura. Ayer veíamos, ¿no?, cómo donde se configura donde nace Kafka y donde crece a través del recorrido que nos enseñó Isabel. Pero bueno, Cowan nace 50 años más tarde que Kafka, en 1933, en Nueva York, en una década en la que inicia la Segunda Guerra Mundial y que tiempo más tarde, en su vida adulta, pues va a estar condicionada también por la Guerra Fría. Son desde luego escritores muy distanciados en el tiempo y en el espacio geográfico, pero creo que comparten el vivir y experienciar de forma muy consciente los malestares de su tiempo. Sobre Alice Cowan, o para entender mejor la figura, la escritura de Cowan, hay un dato importante, y es que por motivos de invisibilización su poética permaneció en un estado de omisión hasta prácticamente 2014. Ese año el investigador Tony Trigilio logró recuperar y publicar su obra completa, con un libro en el que podemos encontrar los únicos poemas de Cowan que se salvaron de la destrucción de su obra, que se llevó a cabo tras su muerte. En febrero de 1962, tras un empeoramiento en su salud mental, Cowan se suicidó. En un acto que me resulta inquisitorial, su entorno familiar quemó sus cuadernos de poesía por tratar temas relacionados con la bisexualidad o el consumo de drogas, entre otros. Podemos encontrar algunos poemas de Cowan en castellano en la antología de Annalisa Pegrun y también en el poemario que publicó el año pasado Isabel Castelao Gómez. Propongo que recorramos esta propuesta, ¿no?, en torno a la presencia del imaginario kafkiano en Cowan a través del concepto de liminalidad, un término que puede hacer referencia tanto a cuestiones identitarias como a la propia configuración del espacio. Esta noción de lo límite, del umbral, está muy presente en la obra de Kafka y nos acerca a la poética de Cowan, donde encontramos esos espacios de transición que se muestran a veces muy difusos, a veces muy delimitados. Si bien en ambos autores la construcción del espacio resulta familiar por esa arquitectura de lo común en la que nos ubican la casa, la oficina, la calle, son lugares donde la angustia o lo extraño generan una atmósfera enrarecida, pero que no tiene por qué significar o tener connotaciones negativas. En su interés por la liminalidad del antropólogo
Arnold van Genne se interesó especialmente por la forma en la que se podía simbolizar el cruce de fronteras imaginarias o intangibles, ¿no?, en los ritos de paso. Y una de esas formas era el uso de la puerta. La puerta, junto a los ojos y la luz, es precisamente uno de los disparadores que nos llevan a transitar esos espacios liminales en la literatura de Kafka. En un artículo titulado El misterio de las puertas en la literatura de Franz Kafka, Mario Hernández Aguirre señala cómo las novelas del autor checo están colmadas de puertas y, por extensión simbólica, nos dice de ventanas, escaleras o corredores. Que el mundo era un laberinto, eso lo sabían muchos, dice el autor, pero Kafka descubrió que era un laberinto hecho de puertas y por ello la destreza con la que se maneja con estos elementos umbralísticos resulta tan hechizante. Partiendo de este simbolismo de la puerta, podemos decir que esta también juega un papel importante en algunos poemas de Cowen, en los que junto a las ventanas y los ojos, así como la luz, funcionan también como elementos umbralísticos. La puerta marca la temática de tu destino espera tras la puerta, con un simbolismo similar a esa sensación liminal y de extrañeza en la que a veces nos abandona o sitúa el espacio del imaginario kafkiano. Una llamada real o imaginaria, ante una puerta real o imaginaria, que nos sitúa ante un cruce hacia lo limítrofe, hacia un lugar indeterminado del que parece salir una luz azul a un destino tan atrayente como incierto. El ojo, la puerta, también pueden simbolizar en el imaginario kafkiano un espacio ambiguo, en el que habita la figura del doble o en el que puede ocurrir una transformación. Algo similar ocurre en el poema Gracias por la corriente de aire fresco, donde encontramos estas dos posibilidades, la de la figura del doble y la de una posible transformación. Bueno, esta es mi interpretación sobre este poema. Esta última, la de la transformación, ocurre con el ojo disparador del umbral. Gracias a la introspectiva que realiza el yo lírico, al cerrar los ojos, la polilla gris transfigura una mariposa de luz azul, de nuevo esa luz azul. Sin embargo, me gusta pensar que la posibilidad de la figura del doble también ocupa este espacio liminal. Sin el movimiento de introspectiva, en un plano, si se quiere, extradiegético, podríamos decir que la imagen que nos queda es la de una especie de doppelganger del insecto y su capacidad de habitar en ambas formas. Lo kafkiano nos ha ido llegando, ¿no?, como a nuestro imaginario colectivo en términos de lo angustiante, lo pesadillesco, lo inquietante, incluso lo grotesco. Términos que conectan con las interpretaciones de la teoría del ayecto de Kristeva. Lo ayecto hace referencia a lo ambiguo, lo intermedio, lo que desafía los límites. Es algo que perturba la identidad, el sistema o el orden. Como concepto que sacude nuestro sistema de identidad, esta noción del ayecto ha proporcionado un marco de referencia interesante para indagar en textos con figuras en transición y ha servido para analizar la metamorfosis. De una forma enigmática, Gregor Samsa despierta en una forma ayecta, en una especie de bicho monstruoso que en nuestro imaginario social ha trascendido como una especie de insecto. El estado físico de Gregor como humano ha sido alterado, desordenado, hasta quedar situado en una frontera frágil, porque lo ayecto también tiene mucho de liminal. Gregor se convierte en una especie de tránsfuga incapaz de comunicarse con su familia, para quienes se ha convertido en algo a lo que temer o en algo monstruoso. Esta perspectiva de la idea del monstruo ayecto ha permitido relacionar algunos poemas de Cowen con el imaginario kafkiano. Por ejemplo, Tomé pieles de cadáveres. La hablante de este escrito intenta formar una subjetividad propia a partir de restos de cuerpos muertos. La ayección se hace latente si recordamos las palabras de Kristeva al indicar cómo el cadáver es el más repugnante de los desechos.
es el límite que lo ha invadido todo. En Tomé pieles de cadáveres, nos dice la investigadora Emanuela Siqueira, Cowen está atrapada en el modelo de Mary Shelley, de Kafka, al utilizar el cuerpo como metáfora en una lucha constante entre creador y criatura, en la que además se complementan como una especie de doble. Verbos como tomé, robé, junto a otros más violentos como corté, indican la forma angustiante en la que se desarrolla este proceso de formación de un nuevo cuerpo. Es un poema muy interesante porque la voz poética se teje a sí misma, es decir, se está escribiendo a sí misma en un ejercicio de desdoblamiento. Crea una identidad abyecta y liminal en la que es a la vez monstruo y criatura. Monstruo y creadora, perdón. Aparte de las mariposas y de las polillas, otro insecto protagonista en la poesía y desde esta perspectiva de lo liminal y de lo abyecto de Cowen son las cucarachas. Un animal que ha sido relegado a la otredad vinculándose a la enfermedad, a lo parasitario y que está muy marcado por esta estética abyecta de lo repugnante. Cowen tiene hasta 5 poemas con este insecto como protagonista. Esta temática de la imagen de la cucaracha como paria y ser marginado refleja en la poesía de Cowen la consideración, la desconsideración, mejor dicho, que se les dio a la mayoría de las escritoras beat dentro del movimiento, que se sumergieron a la bohemia contracultural para liberarse de opresiones machistas y resultaron doblemente marginadas en este espacio subcultural. En muchos casos las escritoras eran parejas o tenían algún vínculo afectivo con los hombres de este movimiento literario, pero este grupo se caracterizó por un hermetismo homosocial que entendió que la forma de participación consagrada del artista, del escritor, era la pandilla de chicos. Y como las polillas y las mariposas, la cucaracha de Cowen también ha sido interpretada en relación a la metamorfosis. El profesor William O'Brien señaló en un encuentro de conferencias en honor a Kafka que aunque es Gregor quien se convierte en un insecto y que culturalmente podría calificarse de parásito, podría decirse que en realidad la actitud parasitaria la tenían sus progenitores, porque habían dejado sobre los hombros de Gregor la gran carga económica del hogar y tras su muerte tenían además intenciones de hacer lo mismo con su hija menor. Es esto que comentábamos antes, ¿no? Esto nos aventura, por tanto, el gran potencial que tiene una lectura de la metamorfosis desde una perspectiva de género. Anthony Andrew retoma esta idea de O'Brien en su estudio sobre la cucaracha en la poesía de Cowen, con esa posibilidad de los padres parasitarios para definir una actitud similar en los autores de la generación beat. Pues mientras ellos se echaban a la carretera en sus aventuras y podían escribir, ellas, las mujeres, tuvieron que ocuparse de los hijos y de la carga del hogar, no teniendo prácticamente tiempo para realizarse como escritoras. Concretamente, en este último poema, encontramos un fragmento que sirve como subtexto de la metamorfosis, a través de la imagen de la cucaracha. Una particularidad de las cucarachas de Cowen es que suelen presentarse heridas, sin la antena o con varios dígitos dañados. El insecto en el poema señala su tono torpe, una voz desarticulada que evoca esa imagen de la voz incomprensible e incomprendida de Gregor. Sin embargo, creo que lo importante aquí es indicar que manifiesta su voluntad de hablar. La voz poética se pregunta qué pasaría si se arrastrara por una grieta hasta llegar a su interlocutor y a esa dinastía que le rodea, en alusión a Allen Ginsberg y a otros miembros del movimiento beat.
Creo que esta relevancia sobre la criatura que anhela hablar toma un cariz importante si pensamos que las autoras beat fueron estereotipadas como bitches, es decir, como las acompañantes vestidas de negro y silenciosas al lado de un hombre. Por eso veo como en esta última estrofa del poema se refleja una voluntad de subvertir estas dinámicas de silenciamiento e invita a otras cucarachas a unirse a ese cambio. Y esta voluntad de hablar, de articular la voz propia, se torna especialmente enriquecedora al leer la poesía de Cowen, porque durante muchos años las voces que dejaron testimonio sobre ella tras su suicidio construyeron su identidad en torno a una leyenda sombría que la continuó relegando a los márgenes. Por eso es importante encontrar parte de su voz, ¿no?, a través de su palabra y no solamente en boca de los demás. Y creo que una buena manera de contribuir a esta labor es estableciendo diálogos con otras obras y desde imaginarios tan trascendentales como el kafkiano.